sobre cualquier tipo de tema. Bueno, le paso un poco la posta a... ¿Quién va a hablar? ¿Claudio o José? Sí, bueno, cualquiera de los dos, digamos. El tema es Tan tímido que los dos. surjan las No, ¿qué preguntas. tal, Pablo? Yo le había comentado a los chicos, cuando estuve haciendo un ejercicio, que era una condición para resolver los diagramas característicos que tengan las cuentas, ¿no? Ahora que nosotros le estamos dando este programa para poder realizar los diagramas característicos y sacar las fracciones, en los ejercicios que nosotros le demos, que le des, perdón, en el examen, tengan las cuentas realizadas de cómo resuelven las reacciones de vínculo, donde Y plantean vamos a las hablar con toda ecuaciones. franqueza. Con este Y programa, una claro, persona ya puede trazar diagramas de características. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que, por supuesto que nosotros confiamos en la honestidad de ustedes, ¿sí? Pero la gente honesta, si es controlada, es más honesta todavía, te dicen, ¿verdad? Entonces, para saber si los resultados que ustedes ponen y los diagramas que ustedes dibujan no son diagramas que surgen del programa o de que alguien les dijo cómo se resuelve, y lo bueno sería que nosotros podamos, por un lado, seguir el razonamiento que ustedes hacen para el cálculo de las reacciones de vínculo y del trazado, y por otro lado, si cometen un error, ¿sí?, darnos cuenta dónde se equivocaron, porque a veces el error puede ser muy pavo, muy sencillo, y uno puede decir, bueno, está mal, pero no sé si lo bocharía por esto. ¿Está bien? claro, el Ahora, si no concepto está tengo nada y bien. tengo un error, perdón, Claro, siguiendo tu razonamiento, el concepto está bien del cálculo y quizás tomando un momento hizo bien la ecuación, pero en vez de 3 metros puso 2 metros. Pero la ecuación la fue bien planteada, entonces es mucho más factible que nosotros seamos más blandos en ese caso, siguiendo tu razonamiento, me parece que está muy bien, seamos más blandos para corregir, una persona que pone el valor directamente, ¿no? sí, pero les quiero decir Profe, una ¿le puedo hacer cosa. una consulta? Sí, ahora vas a hacer tu consulta, pero quería comentar una cosita, para que no se me pase. A veces me equivoco en una cota y tenía que multiplicar una fuerza para calcular un par por una determinada distancia, ¿sí? Y se equivocó en esa distancia. Depende en qué momento se equivocó. Porque si se equivoca al principio de todo y a partir de ahí empieza a arrastrar el error y transforma el examen en una pesadilla, eso no es un error pequeño. O sea, es un error pequeño, pero en un mal momento. Ahora, si uno cuando está terminando se equivocó en una pavadita, bueno, ahí sí uno puede decir, porcentualmente este examen está bastante bien, salvo acá que se equivocó en la distancia. Por otro lado, los alumnos suelen protestar cuando se los aplaza por un error de signo. ¿Está bien? Y tener un error de signo en nuestra materia es decir, bueno, esta barra que en realidad está comprimida, yo me equivoqué y la consideré traccionada. El día de mañana van a ver que una barra comprimida está mucho más comprometida que una barra traccionada. Por lo tanto, no resisten lo mismo. Entonces, si uno se equivoca en una, entre comillas, pavadita de esa, se le puede venir una estructura abajo. Entonces, si aplazamos a alguien por un error de signo, sepan comprendernos. Nosotros, por supuesto, que vamos a evaluar la gravedad de los errores. De acuerdo a nuestro criterio, somos humanos. ¿Está bien? Pero a veces uno dice, bueno, vine todo bien, me equivoqué en esta pavada al pasar de término. Bueno, presten atención cuando hacen las cuentas, porque justamente es uno de los trabajos que hace un calculista, ¿sí? Entonces, traten de no equivocarse, porque por supuesto los errores conceptuales seguro que van a ser aplazados, pero traten de no equivocarse en la cuenta. Van a tener bastante tiempo como para poder resolverlo el parcial, pero por otro lado, el tiempo que les demande a ustedes resolverlo depende también del entrenamiento que tienen ustedes. Si ustedes resuelven 3 estructuras y van al parcial, y por supuesto que van a tardar un montón en resolver el parcial. ¿Bien? Entonces después
bueno, no me alcanzó el tiempo o me tuve que apurar y por eso me patiné en esto. O sea, no los quiero asustar, no los quiero retar, ni mucho menos, ¿no? Pero tengan en cuenta de que el trabajo de un ingeniero o de un estudiante de ingeniería en el momento de un examen es tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? Bueno, no sé, había alguien que había hecho una consulta y yo le pedí que esperara un segundito. ¿Quién era? Sí, yo, profe, quería preguntar qué nivel de detalle hay que tener en cuanto a la información de cálculos que planteamos. O sea, si es simplemente para el cálculo de reacciones de vínculo o si en los criterios que tomemos en los diagramas de características también tenemos que ahondar en detalles. Sí, le voy a contestar. Yo les sugiero, como ustedes trabajan con calculadora y las calculadoras tienen memoria, ¿sí? Yo les propongo que ustedes trabajen con bastantes decimales y tomen todos esos resultados intermedios con muchos decimales. Y en el resultado final ahí si quieren redondean a 2, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Si uno todos los resultados que hace los toma y trunca a 2 decimales o redondea a 2 decimales, está arrastrando un error que finalmente en el resultado final, ¿sí?, hace que lo que tenía que dar 18 le dé 16,2, ¿sí? Y eso no está del todo bien. Yo les diría que no está bien. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se refiere a cálculo de reacciones. En lo que se refiere a solicitaciones, lo mismo. Traten de trabajar con muchos decimales y expresan el resultado final con 2 decimales. Y en lo que se refiere al trazado de los diagramas de características, yo les pido que no los hagan a mano alzada, sino que los tienen que hacer con regla y lápiz, ¿sí? Calculando una tangente, digamos, la inclinación de una tangente. Si tienen que... Yo he visto exámenes en los que hacen un firulete y le ponen una flechita y ponen cúbica. No me hagan eso, por favor. O ponen otro firulete y ponen cuadrática, ¿sí? Estamos en un interrogatorio, que después ustedes, cuando ustedes trabajan resolviendo en borrador, hagan las cosas a mano, bueno, eso es a criterio de ustedes. Pero cuando entregan un examen, yo les pido que sean lo más exigentes con ustedes posible. Porque por más exigentes que sean, y es muy posible que al mejor cazador se le escape la liebre. Pero si ya desde el vamos estamos trabajando a mano alzada y a un decimal en todas las cosas, bueno, ya los resultados que vamos a obtener no van a cerrar bien. No sé si esto contesta la pregunta suya, Tomás. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Bueno, yo creo que el alumno medianamente entrenado, ¿sí? Y cuando digo medianamente entrenado, no digo una persona que hizo 2 ejercicios, ¿eh? Uno entrenado va a tener tiempo para hacer el examen y va a tener tiempo para revisar el examen. Y para sacar las fotos y para subirlas. Digamos, el tiempo les va a alcanzar. ¿Está bien? Ahora, si ustedes vienen a tratar de descubrir un método de cálculo a último momento, el tiempo posiblemente les quede muy corto. Bueno, Claudio, ¿querías decir algo vos? Sí, digamos, remarcar en el concepto de que uno a veces se puede equivocar, pero hay algunos errores que uno, digamos, Ya. Pretendiendo ser futuros ingenieros, uno debe darse cuenta de algunos errores. O sea, metí la gamba al considerar una longitud. Y el momento en una ménsula me está dando positivo. Puede que cuando revise los nervios me jueguen una mala pasada y no encuentre dónde está el error. Lo que no puedo dejar es una ménsula con momento positivo. En todo caso, hagan una llamada y digan, no encuentro el error, pero evidentemente acá tiene que dar un momento negativo. O sea, tienen que ser, digamos, al final tiene que haber una revisión de coherencia de resultados, digamos, ¿no? O, más allá de los errores que
los pueden encontrar o no, puede haber una mala pasada de los nervios, pero digamos, tiene que haber una coherencia. Claudio, si en una ménsula con carga gravitatoria el momento les dio positivo y me ponen un cartel que dice el momento tiene que ser negativo pero me dio positivo, yo lo aplazo, te soy franco. Si porque se equivocaron al tomar momentos, ¿sí? O se equivocaron en una cota o lo que fuera, si trazan el diagrama y el momento en la articulación les dio distinto de cero, ¿sí? Porque es la primera revisión que tienen que hacer. Claro, claro. Si el corte cero, si tienen corte cero y no coincide con el momento máximo, está mal. Claro. Si tienen una articulación, el momento en una articulación, está mal. Pero esas cosas ya son errores conceptuales. Claro. O sea, por más que después me ponga, sí, yo sé que en la articulación el momento tiene que ser igual a cero. Bueno, si sabés, entonces vos mismo no podés aceptar esto. Claro, por eso digo... O sea, busquen el error y encuéntrenlo o recuperen. Claro. Porque si no les alcanzó el tiempo para encontrar un error tan gordo, y bueno, hay veces que hay que dejarla pasar e ir al recuperatorio. Usted tampoco quiere decir que si una persona no aprobó de entrada, es un paria, ¿sí? Y que no sé, que le van a venir toda la plaga de Egipto encima. No, porque el bochazo a veces, claro, yo estoy de este lado del mostrador, ¿no? Lo digo con una calma que no se me mueve un pelo, además no tengo. Pero a veces el bochazo forma parte del aprendizaje. Sí, o sea, por supuesto que lo mejor es aprobar las cosas de entrada, pero eso para sacarse el examen de encima. Pero si hubo una cosa que no me di cuenta y entregué con un momento en una articulación, yo creo que 2 veces eso no les va a pasar. Si los bocharon por un error de ese tipo, ¿sí? O porque el momento máximo no les coincidió con el corte nulo, o porque en un extremo de barra sin par aplicado tenían momento flexor, digamos, hay ciertas normas, así como hay normas de composición en arte, en fotografía, por ejemplo, en pintura, hay ciertas formas del buen trabajo, ¿sí? Y estas normas que tenemos nosotros, que es el cumplimiento de las relaciones diferenciales, no tienen excepción. O sea, no es que, bueno, el momento en la articulación es igual a 0, salvo que, no, si yo tengo un par aplicado al ladito de la articulación, el momento en la articulación es 0, al ladito de la articulación tendré un salto. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero si en un reticulado tengo corte, entonces hay algo básico que no quedó claro. A veces puede no haber quedado claro porque nosotros no lo aclaramos, ¿sí? Porque si yo veo que todo el mundo me hizo un examen y todo el mundo me puso un momento máximo en la articulación, digo, bueno, es evidente que hay algo que yo no resalté lo suficiente. ¿Está bien? Pero de todos modos, yo creo que las cosas que nos parecen importantes, las hemos explicado o en la teoría o en la práctica. Entonces, esto no es un reproche ni nada porque todavía vamos 0-0. ¿Está bien? Ni ustedes rindieron ni nosotros corregimos. Y ojalá, ¿sí?, que aprueben todo. Sinceramente lo digo. Porque para nosotros también es una satisfacción. Mira, el curso está funcionando. ¿Está bien? Pero les vuelvo a decir, si alguien no aprobó por alguna razón, y bueno, no pasa nada. Tienen otra chance y después otra. Ahora, si uno le va mal en el parcial, y le va mal en el primer recuperatorio, y le va mal en el segundo recuperatorio, ¿no les parece que es para pensar? Porque no es, digamos, un error, un accidente, puede tener cualquiera, ¿sí? En la primera vuelta chocaron las 2 Ferrari ayer. Pero eso no pasa en todas las carreras. ¿Está bien? Entonces, si se repiten los errores, es porque hay algo que no está claro al estudiar, ¿sí?, o que no está claro al entrenarse, al resolver, al practicar. ¿Mm? Bueno, Claudio, dale nomás. Sí, no, era eso, digamos, de recordarles que, digamos, que no hay una cuestión teórica
y completamente aparte y desenganchada una cuestión práctica. La teoría y la práctica se entrecruzan todo el tiempo y que comparen la coherencia de los resultados de la cuestión práctica con la cuestión teórica, que esa comparación tiene que ser constante. Y bueno, los resultados tienen que ser razonables. Claro, exactamente. Y bueno, no sé, abierto a cualquier duda que tengan sobre cualquiera de los temas que entran en el parcial o sobre alguna cuestión operativa que tengan alguna duda sobre cómo va a ser el sobre parcial. Sobre el trabajo práctico, sobre un ejercicio, si quieren plantear un ejercicio y quieren compartir pantalla, lo podemos ver. Profe. Sí. Sí, Pablo. Consulta, cuando hacemos el diagrama de corte y hay una carga triangular, que el corte ahí queda cuadrático, ¿cómo trazamos las tangentes? Porque cuando es el momento sé que, o sea, tomo 1 metro y el valor del corte y trazo las tangentes de forma fácil, pero cuando es corte no sé cómo tomar para trazar las tangentes y así sacar la curva. Exactamente igual, pero digamos, la derivada del corte, o sea, la tangente extrema o la tangente, digamos, ¿no? A nosotros nos importa básicamente las extremas, pero en realidad es punto a punto. Es la carga, la ordenada de carga vertical cambiada de signo, digamos, ¿no? O sea, para ser claro, la triangular, del lado en donde la ordenada de carga es nula, parte con tangente 0. Y del otro lado tiene la tangente es la máxima de la ordenada del triángulo. Perfecto. ¿Sí? O sea, también trazo 1 metro hacia afuera vendría a ser y subo la cantidad de claro, lo que unidades. Exactamente, lo que tenés que fijarte es siempre qué pendiente tenés que tener, ¿no? Recordá que, digamos, la pendiente del esfuerzo digamos, la derivada del corte respecto de Z, o sea, la pendiente del diagrama de corte respecto de Z es menos Q en I, que vendría a ser la carga, la ordenada de carga distribuida perpendicular al eje de barra. Ok, perfecto. ¿Sí? Una consulta le hago con respecto a ese tema también. Sí. Entonces vos salís 1 metro y después trazás la ordenada de corte en ese lugar. Por ejemplo, si es una carga triangular, salís con pendiente horizontal del lado izquierdo, que es donde tenés ordenada nula, y después a la tangente extrema del lado derecho, digamos, saldrías 1 metro y después pondrías la ordenada en ese lugar. Sí, lo que siempre tenés que fijarte es, igual que en el diagrama de corte, en definitiva es, mi pendiente tiene que ser positiva o negativa. ¿Sí? Si la pendiente tiene que ser positiva, el metro, digamos, como estamos hablando de un sistema de coordenadas, el metro lo podés tomar hacia un lado o hacia el otro, y el valor de la ordenada de carga lo podés tomar hacia un lado o hacia el otro. Lo que vos tenés que tener claro es, mi pendiente tiene que ser positiva o negativa. Y en función a mi sistema de coordenadas locales, bueno, veré hacia dónde lo trazo. A ver si podemos, si puedo compartir. Profe, el ejemplo de la clase pasada estaba bueno para ver eso. A ver. Hicimos la clase pasada, que tenía... Sí, pero no era triangular ese, me parece. A ver. Ese era ahí cuadrado. No, pero para ver lo que él dice de y un ejercicio. ¿Están viendo ahí ustedes, no? La pantalla mía. Sí. Bueno, fíjense, a ver, sin valores, ¿no? Si yo tengo, esta es mi carga triangular. Vamos a decir que... Claudio, sí. Perdón, hay un ejercicio, sí, cuando dieron el tema, que ahí tenés una carga triangular. Sí, pero digamos, a ver, que este valor de aquí va a ser lo que represente a la reacción vertical en este lado, ¿no? Entonces, yo aquí voy a salir con pendiente nula, ¿sí? Porque la ordenada de carga perpendicular al eje de barra acá es 0, o sea, Q en I acá es 0. Entonces voy a salir con pendiente nula.
¿sí? Y de este otro lado, ¿sí? Yo sé que este es mi sistema de referencia, ¿sí? ZI. O sea que yo voy a tener pendientes positivas. Bueno, sale chiquitito. Vamos a decir pendientes positivas en este sentido, ¿sí? Y pendientes negativas en este otro sentido, ¿sí? Independientemente de el valor de esa pendiente. Entonces, yo sé que acá tengo que tener una pendiente negativa, ¿sí? Porque la derivada del corte respecto de z, ¿sí? Es menos Q en I, ¿sí? respecto de z. Bueno. Respecto de z siempre, ¿no? La derivada del corte respecto de z es menos Q en I. Acá Q en I es positivo, entonces la derivada va a ser negativa, o sea, tengo que tener una pendiente negativa. Entonces, si yo tengo que tener acá una pendiente negativa, puedo tomar el metro para acá y el Q en I para acá, cosa de que me dé esta pendiente ahí, bien, o sea, la pendiente negativa esa, o puedo tomar el metro para acá y el Q en I para acá, ¿sí? Eso es indistinto. Yo arranco sabiendo que mi pendiente tiene que ser negativa porque hago este análisis. ¿Se entiende? Al saber que mi pendiente tiene que ser negativa porque hice este análisis, la derivada del corte respecto de z es menos Q en I, acá Q en I es positivo, entonces la derivada tiene que ser negativa, o sea, mi pendiente es negativa. Yo sé que mi pendiente tiene este sentido, ¿sí? Entonces el metro lo tomo hacia la izquierda o hacia la derecha y el Q en I lo tomo hacia arriba o hacia abajo. Pero tengo que llegar a pendientes negativas, ¿sí? O sea, siempre tengo dos opciones, ¿sí? Yo tomo... A ver. Vamos a hacer una... ¿Me permitís decir algo, Sí. Claudio? Sí, ¿podés? Si nosotros llevamos el metro positivo, así, si la pendiente es positiva, ¿sí? Tengo que llevar ahora un valor positivo. Porque si lo llevo para el otro lado, voy a estar una pendiente negativa. ¿Por qué digo que este es positivo? Porque mi eje positivo es positivo hacia la izquierda y positivo hacia abajo. Entonces, para acá tengo positivo y para abajo tengo positivo. Esta es una pendiente positiva. Ahora, otra manera hubiera sido llevar, en lugar de llevar el metro positivo, lo llevo negativo, lo llevo para el otro lado. A ver. A ver si puedo cambiar de color. No me permite. Vamos a seguir con el mismo color. Si llevo el metro negativo, ¿sí? Para tener una pendiente positiva tengo que hacer menos por menos. O sea que tengo que llevar esto negativo también para acá. ¿Está bien? Entonces, esta es una pendiente positiva, la que estamos viendo acá. Esto es una pendiente positiva, que la puedo obtener, vamos a prolongarla para el otro lado. La puedo obtener o bien con un metro positivo, ¿sí? Y una ordenada positiva, o bien como un metro negativo y una ordenada negativa. ¿Se ve eso? Y la ordenada negativa lo hago al revés, o bien llevo un metro positivo y una ordenada negativa, o bien un metro negativo y una ordenada positiva, porque el cociente me va a dar menos. ¿No puedo agregar algo? ¿Es claro o no? ¿Puedo agregar algo? A ver si puedo fijar yo el video. Dale.
Me tienen que poner como administrador, si no, no puedo. A ver, Claudio, para que salgo de compartir pantalla. y fíjate si podés poner mi celular. Tengo un ejercicio ahí. No sé si lo ves. José Sánchez dice. Ahí dejo de compartir. Ahí está, ¿lo Ahí ven? estás. ¿Lo están viendo? Sí, 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 perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Mire, acá tenemos una carga distribuida. Lineal tiene una carga de 1 kN/m. Simplemente apoyado y tiene 9 metros. Ya acá están las reacciones de vínculo calculadas. Entonces, ¿qué hago? Subo la reacción de vínculo 1,5. Tengo este valor. Perfecto. Acá me puedo parar un infinitésimo antes y tengo este valor. 3 kN. Perfecto. Ahora, ¿cómo trazo las tangentes? Tengo este punto, que ya lo tengo, y tengo este punto ya calculado. La tangente en este punto es 0, porque la carga es 0. ¿Cómo es la ecuación? La derivada del corte respecto de z es menos la carga Q. Esta carga Q. La pendiente, como esto es una derivada, la pendiente de la recta tangente en el diagrama de corte va a ser el valor de la carga Q. En este punto, el valor que yo tengo de carga Q es nulo, es 0. Por lo tanto, la tangente es horizontal. Es esta tangente. Esta tangente horizontal. ¿Sí? Si yo tengo mis ejes locales y z, esta es una pendiente positiva, como lo dijo el ingeniero Pablo, y esta es una pendiente negativa. Acá tengo pendiente 0, por lo tanto es en el eje z. Esta es la primera tangente que tengo. Me voy a la otra. Este punto ya lo tengo, que es 3 kN. Trazo un metro. Este es el metro que voy a trazar. Ser un metro, porque tengo 9 metros acá y 1 centímetro es un metro. Siempre en la escala de longitudes, trazo un metro, y en la escala de corte trazo el 1 kN. ¿Pero qué dice? Que la pendiente va a ser menos la carga. La carga Q acá es Q más 1, 1 kN, porque es positiva, va para abajo. Es 1 positivo. Pero como dice que mi pendiente va a ser menos esa carga, mi pendiente va a ser menos 1 kN. Entonces, trazo un metro y bajo 1 kN. Sí, pero aclará que el metro que estás trazando, ese metro es negativo. Claro. El metro es negativo y el pero Q la pendiente positivo va a dar una pendiente negativa. va a dar una pendiente negativa, que es esta pendiente. Yo trazo un metro y tengo que bajar este valor en la escala de corte, no en la escala de Q, en la escala de corte, para trazar una pendiente negativa, porque el diagrama me está diciendo que la pendiente en el diagrama, en ese punto del diagrama, va a ser una pendiente negativa. Y de ahí trazo la tangente. Y tengo la segunda tangente. Tengo esta y esta. Por otro lado, hay una solución mucho más sencilla para este caso, para no confundirse, justo para este carga lineal, carga triangular, es que las pendientes para la carga triangular se van a cortar en el punto medio. Entonces, si yo tengo la tangente acá de 0, trazo la tangente en 0, yo sé que se va a cortar en el punto medio. El punto medio, como la longitud es 9 metros, se va a cortar en 4,5 metros. Por lo tanto, pongo en escala 4,5 metros, tengo este punto, y tengo este punto, y es la otra tangente. Si quieren verificarla, obviamente que va a ser de esta manera.
las tangentes para el diagrama de corte de una carga triangular se cortan en el punto medio. Sí, ¿Entendió? sí. Fíjense que bien también podrías haber tomado el metro como positivo y la carga como negativa, digamos, el metro hacia la izquierda y la carga hacia arriba. Siempre les va a dar, digamos, parten de la base que la pendiente tiene que ser negativa. Entonces, uno positivo y otro negativo. Con uno positivo y otro negativo, la pendiente es negativa, el producto es negativo. Yo siempre trato de hacer un metro por afuera del diagrama y después ver qué tipo de pendiente tengo. ¿Por qué? Porque suele suceder que si yo tengo una barra mucho más larga y tengo varios tipos de carga, cuando quiera plantear esta tangente para este lado y para este lado, y si tiene algún quiebre, para poder resolver este sector de la barra, puedo plantear la tangente para este lado. Y para resolver para este sector, planteo la tangente para el otro lado. Yo generalmente hago eso, pero se puede tirar un metro y hacerlo para arriba o para acá, para abajo. No sé si queda más claro. No sé quién preguntó. Sí, profe, clarísimo. Sí, muy claro. Perdón, yo tengo una duda. A la hora de fraccionar las tangentes en partes iguales, Sí, el punto de referencia es el lugar de cruce entre las dos tangentes. claro, es este. Y- Desde acá, yo tengo que hacer desde ahí, acá ok. hasta acá, tengo que Y dividir, yo acá lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5 secciones. Sí. Lo dividí. ¿Sí? O sea, tengo que marcar 4 puntos. Esta longitud 4,5 la divido en 5 y me dan estos 4 puntitos. Sí. Ahora, esta la tengo que dividir igual, por lo tanto, esta acá me mide 6,4. Lo tengo que dividir en 5. Por lo tanto, acá esta longitud va a ser mayor que esta longitud. Pero es las mismas secciones que yo divido esta parte de la tangente, tengo que dividir esta parte de las tangentes. Y unir Siempre desde los la extremos del primera. gráfico, ¿no? Sí, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta. En este caso yo dividí 4,5 dividido 5 y 6,3 dividido 5. Gracias. Cabría aclarar que si la carga en lugar de ser triangular fuese trapecial, por ejemplo, tuviésemos solamente una parte de la carga o la carga fuese trapecial, una de las tangentes, por ejemplo, la de la derecha, la vamos a calcular de la misma manera. Y la otra ya no va a ser paralela al eje de referencia, vamos a tener que volver a calcularla por el mismo método. Un metro para algún lado y el valor de la carga para el otro. Claro, exacto. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Cuando no hay preguntas es porque o saben un montón o no tienen ni por dónde empezar a preguntar. Claro, exactamente. Profe, yo quería preguntarle, en los ejercicios que son con chapas, cuando ponemos los ejes de referencia para hacer los gráficos, que irían rotando, cuando tenés, no sé cómo decirlo, una opuesta a otra, los ejes de referencia igual van iguales. Sí, si los ejes de referencia para los esfuerzos característicos, Claro, claro. si una barra tiene un extremo derecho y un extremo izquierdo, el eje Z apunta hacia la izquierda, aunque sea inclinada. Porque una barra inclinada tiene un extremo que está más a la izquierda que el otro. ¿Está bien?
siempre el eje Z apunta hacia la izquierda. El único caso en que no apunta hacia la izquierda es cuando la barra es vertical. En ese caso apunta hacia abajo. Aunque tenga 8 columnas, en las 8 columnas apunta hacia abajo. Ah, perfecto. O sea, siempre me fijo desde donde estoy, el Z a la izquierda o hacia abajo. Exactamente. No es que yo voy recorriendo la estructura con el eje Z, que si tengo 2 columnas, una va para arriba y la otra va para abajo. No. Siempre el eje Z apunta hacia abajo. Ah, perfecto. Gracias. Perdón, profe, no me quedó claro. Por ejemplo, yo me guío con el ejercicio número 6 del práctico, que ahí tenemos, por ejemplo, un espacial, ¿sí? Con chapas. Tengo una carga distribuida arriba y tengo bielas colocadas, por ejemplo, hacia la mano izquierda. ¿Me explico? No, no lo veo. Pero además, esto que estamos diciendo nosotros, de la izquierda para abajo y todo eso, es para sistemas planos. En los sistemas No, pero a mí me espaciales, surgió, pero a mí me surgió en el espacial, por ejemplo. no, pero por eso te digo, en los sistemas espaciales no hay una convención definida para la ubicación de las ternas y los diagramas de características. Uno tiene que dibujar la estructura y poner en ese esquema cómo adopta las ternas. Entonces ahí las adopta para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, como quiere. Pero lo que sí, los diagramas tienen que ser coherentes con esa terna que plantea. Listo, O sea, listo. no hay una manera predeterminada de fijar los ejes, como en los sistemas planos. No te contesta esto la pregunta. Sí, profe, sí. Le había dicho que lo había entendido. Gracias. No, bien. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Yo quiero hacer una pregunta enfocada a los ejercicios del parcial. Si iba a hacer un ejercicio de geometría de las superficies y uno de diagramas de características, o cómo iba a ser más o menos la distribución del parcial. Sí, no sé, Pablo, si querés contestar. O sea, Eso todavía no está armado el todavía no parcial, tenemos los pero temas. sí, seguramente son todos temas que entran en el parcial, tanto geometría de las superficies como diagrama de características y por supuesto reacciones de vínculo, pero si van a ser aparte o todos ¿Reticulados no metidos entra en también? No, reticulados no. Reticulados no entra. Digamos, entra hasta el TP4, digamos. Sí, un ejercicio de fuerzas. Fuerzas distribuidas. Sí, diagrama característico y geometría de las superficies. Análisis cinemático. Sin duda, eso entra de cajón. Análisis cinemático, reacciones de vínculo y diagramas entra sin dudas. Y sí, porque aunque no preguntemos reacciones, si pedimos los diagramas no les vamos a dar las reacciones, o sea, las tienen que calcular. O sea, entran todos los trabajos prácticos previos a diagramas de característica, más diagramas. Ok, profe, perfecto, gracias. Bueno, ¿tienen dudas de la materia, de la resolución de ejercicios, de teoría, Profe, de práctica? Sí. sí, consulta. En las estructuras espaciales, los diagramas, ¿son el momento en Z, en X y en Y? Y, El momento en Z es el momento torsor, y los claro, momentos en X y en Y son los momentos flexores. justo eso. El momento torsor, tomamos en cuenta, o sea, el momento que se genera en el eje Z respecto de X y de Y.
No entiendo bien tu pregunta. El momento torsor es el momento respecto del eje Z. De la misma manera como el esfuerzo normal, ¿sí?, es un esfuerzo en la dirección Z, el momento torsor es un momento, digamos, el vector momento, el de la doble flecha, tiene la dirección Z. La cupla, ¿sí?, estaría en el plano XY, en el plano de la sección. Sí, eso. O sea, de las fuerzas que están en dirección XY son las que generan el momento en el momento torsor. Las fuerzas que están según X y según Y y que no cortan al eje de la barra son las que generan momento torsor. Ok. Si una fuerza es vertical, tiene la dirección Y, por ejemplo, pero corta el eje de la barra, no genera momento torsor. Sí, perfecto. O sea que en el espacio tenemos 6 diagramas, porque ahí había un grupo que en el espacial tenía creo que 3 diagramas, ¿no? O sea, en el espacial... Sí, y se hacen los 6. Claro. No se hace una barra y ponen el flexor para un lado y para el otro. Claro. No, cada esfuerzo característico tiene un diagrama independiente. Vuelven a dibujar la estructura, o sea, los ejes de las barras, y vuelven a trazar los diagramas. Y los ejes locales, porque lo que para alguno puede ser un momento en X, para otro puede ser un momento en Y, si es que tomó los ejes para otra convención de ejes, ¿no? Como no hay convención preestablecida, como les decía recién el ingeniero Sangurten, no hay una convención preestablecida de ejes como para los planos, hay que dibujar los ejes locales. Otra cosa más, se dibujan todas las barras de la estructura juntas, no dibujen barras sueltas y con sus diagramas. O sea, tienen que dibujar la estructura 7 veces. En una de las veces van a marcar la convención que adoptan para los ejes locales. Y los otros 6 dibujan el diagrama de esfuerzo normal, momento torsor, corte en las 2 direcciones y momento en las 2 direcciones. O sea, tienen 2 de momento, 2 de corte, 1 de momento torsor y 1 de esfuerzo normal. ¿Está bien? Y además el de las ternas locales. Pero no dibujen barras sueltas. Bueno, entre el nudo E y F dibujo esta barra con su diagrama de momento. No sirve. Se dibuja toda la estructura y tienen que dibujar los diagramas en toda la estructura completa, digamos, no de barras sueltas. Sí, y más allá de que el ejercicio se los pida o no, y que ustedes lo escriban en la hoja o no, presten atención en que les cierre los equilibrios de nudo. O sea, el normal de una barra se tiene que convertir en corte en X o corte en Y en la otra barra que cuando hay un cambio de signo, y eso tiene que cerrar. Un momento torsor se tiene que equilibrar con un momento en X o con un momento en Y, dependiendo del sistema de referencia que estén usando, pero tiene que haber equilibrio de nudo, ¿sí? No puede ser que en una esquina tengan un torsor de, qué sé yo, tiene una esquina columna, viga columna, ¿no? El vértice, y la columna viene con torsor y la viga no tiene ningún flexor y no cierra ese nudo. O sea, presten atención a esos detalles, más allá de que el ejercicio les pida o no. En general no se les pide que hagan equilibrio de nudo, pero son herramientas que tienen ustedes para chequear que lo que están haciendo está bien. Sí, se les podría pedir el equilibrio de nudo. Sí, por eso, pero aún si no se los pidiera, es una perfecta herramienta para que ellos puedan verificar que lo que van haciendo cierra, digamos. Sí, lo que me llama muchísimo la atención es que hay 8 alumnos en este momento en esta reunión de Zoom. Hay 11 participantes, 8 alumnos y 3 docentes. Sí, han ido desertando. ¿Y el resto del curso qué pasó? ¿O dejaron la materia o no les interesa estas consultas de antes del parcial? No sé. Pero si tenemos 8 alumnos
y después vienen 15 o 20 el día del examen, y la cosa no anda bien, uno se asombra, ay, me fue mal en el examen. ¿Y dónde estabas? Son muy poquitos los que están en esta reunión de Zoom. Me llama mucho la atención. Y sí, Ojalá que... ya habíamos arrancado pocos porque 17 somos pocos y se fueron unos cuantos. Sí, quedamos con un promedio de 12 y ahora somos 11. Sí, pero Igual, somos 11 con 3 docentes. Con 3 docentes. Y fuimos menos en una clase. Clase anterior creo que fue que quedamos menos a último horario. No sé si después, como se graba, los chicos se sientan a mirarlo después. No, sinceramente, Es posible. quiero creer que sea eso, ¿no? Que Ojalá. está grabado, ojalá. Como está grabado lo pueden ver y más adelante y con mayor detenimiento y demás, espero. ¿Alguna pregunta más? Bueno, más preguntas. Profe, cuando Sí. justo en la figura, o sea, es en el último TP, la parte B, la figura 7, hay que distribuir una carga vertical, hay que distribuirla porque la chapa es diagonal. ¿Hay alguna técnica o algo para que cuando hacemos el diagrama de esa parte de la chapa que es en diagonal, por qué lado elegir para distribuir la fuerza, o sea, hacer la distribución de fuerzas? O sea, no sé, ¿qué es conveniente, una fuerza o una carga a distribuir para hacer el diagrama? Los esfuerzos característicos se trazan teniendo en cuenta las ternas locales. Si tenemos una barra inclinada y tenemos, por ejemplo, una fuerza vertical, esa fuerza sí o sí tenemos que, para poder trazar correctamente el diagrama de características, descomponerla según el eje de la barra y el perpendicular a la barra. O sea, tenemos que tener dos fuerzas en las direcciones de los ejes locales de la barra y esas son las que nos van a permitir trazar. Sí, a lo que voy es que la fuerza, ejemplo, no sé, miro hacia la izquierda de la chapa y tengo muchas otras fuerzas que también las voy a tener que descomponer. Sí. Siempre es preferible fuerzas solas que descomponer cargas, por decirlo así. Si es conveniente descomponer fuerzas distribuidas en lugar de concentradas. Sí. No entiendo bien la pregunta. No, lo que pasa es que si las fuerzas son perpendiculares a la barra o tiene la dirección del eje de la barra, no hay que descomponerlas. No. Pasa es que en esta había que descomponer varias, porque te quedaban, no sé, para averiguar. Tenés que descomponer todas. Y pues si la fuerza no tiene la dirección, no es perpendicular, ni axil con la barra, tenés que tomar sus proyecciones. Sí. Para el corte o por el esfuerzo normal. Claro, sea concentrado o distribuida. Lo mismo cuando una barra cambia de dirección. Vos venís con un corte y un normal y cuando cambió de dirección tenés que descomponerlas para volver a componer eso en corte y normal de la nueva barra con la nueva dirección que tenga. En particular, en ese ejercicio, recordá que había tenías que descomponer por dos motivos, una por el ángulo y otra por el cambio de longitud. Sí. Porque eran de 3 metros pasaba a 5. Claro, porque vos tenés la carga vertical, digamos, gravitatoria, distribuida, no sé, la típica, el triángulo 3, 4, 5, la tenés distribuida en 4 metros de longitud horizontal y la barra es la inclinada, tiene 5 metros. Entonces tenés que primero distribuirla por el cambio de longitud y después distribuirla por el ángulo. Sí. ¿Algo más? Vayan hojeando la carpeta con los ejercicios. A ver si se les ocurre algo para preguntar y lo podemos aclarar ahora.
somos pocos, pero tampoco los demás no tampoco hablan, no tienen ninguna inquietud. Recuerde Son que dos cuando o tienen tres los que articulaciones coinciden. impropias, corresponde, que esto muchos en los TP se lo olvidaron, corresponde poner el normal de esas bielas. O sea, está bien que es una articulación impropia, pero más allá de las articulaciones impropias, salvo que sea de dimensiones despreciables, si se le pone dimensiones a esos brazos de palanca que forman la articulación impropia, corresponde poner el normal de las bielas, ¿no? Yo tenía una consulta con respecto a eso, profe. Por ejemplo, en el ejercicio del trabajo práctico, en la figura 6, vos tenés una articulación y tenés las barras inclinadas y después tenés esa articulación. Se le pone el momento, se le pone de fuerza normal tanto a la barra inclinada como a las bielas también, porque el normal de las bielas influye también en el normal de la barra inclinada, digamos. Claro, en el normal y el corte. Digamos, la barra inclinada va a tener normal, corte y momento. La que no va a tener ni Exacto, corte sí, ni sí. momento son las bielas. Es la biela. Pero en las bielas Por se eso. le pone el normal y en la barra inclinada los tres esfuerzos. Normal, corte y momento. Pero lo que Perfecto, no hay que olvidarse es el normal de la biela. Ok, Justo en el se ejemplo- lo puede poner tranquilamente con flechas o indicando si es de tracción o de compresión nada más. Sí, No hace sí, falta podés que se haga poner, el qué sé gráfico. yo, menos 25 o más 40. Perfecto. Ok, gracias. Sí, Siempre está bien la- poner las flechas, para marcar si son de tracción o de compresión. Siempre que son de compresión son positivas y de tracción negativas, ¿no? No, al revés. Tracción Ah. es positivo y compresión es negativa. Ah, hice al revés. Fíjate que ese análisis, digamos, si tracción es positiva o tracción es negativa, por supuesto hay que hacerlo a cara derecha. Entonces, si vos aislás la cara derecha y dibujás un esfuerzo que esté traccionando a la barra, va a tener el mismo sentido de nuestro eje convencional positivo de Z. Profe, y otra consulta, si la distancia entre las bielas de articulación impropia es despreciable, ¿también se tiene que poner los esfuerzos a esas bielas de la articulación impropia? Si la distancia es despreciable, lo que sabemos es que, digamos, van a tener un... recuerden que como la materia es promocionable, sí o sí va a entrar algo de teoría también, porque estando dentro del régimen de promoción, los exámenes son teórico-prácticos, porque eventualmente esto sirve para el que se saque más de 8, sirve para el régimen de promoción. Con lo que le quiero decir, no desaprovechen la oportunidad y estudien teoría también, que seguro va a entrar porque la materia es promocionable. Profe, en los Ah, ok. diagramas, cuando hacemos diagrama de momento y tenemos los dos puntos extremos del momento y con la regla de la tangente sacamos la parábola que tenga. ¿Es necesario calcular el momento máximo en el punto máximo? Siempre ¿Es porque necesario ponerlo? siempre porque es lo que te dimensiona la barra. Digamos, Ok. el 90%, por ser generoso, digo 90 y no digo 100, de las estructuras que los ingenieros calculamos están dimensionadas por flexión. Y por el caso más tradicional, una barra simplemente apoyada que en los extremos tiene momento nulo,
o, o bien potrada, que en los extremos tiene un momento negativo, tiene un máximo negativo, esa barra va a estar dimensionada por los máximos negativos de los extremos y por el máximo positivo del centro de la luz. Con lo cual, los máximos son los valores más importantes de toda la barra porque son las que me la van a dimensionar. Yo tengo una pregunta con respecto a los diagramas de momentos. Vos, o sea, tenés que indicar sí o sí el momento máximo, que es donde el corte se hace nulo, pero hace falta también indicar el lugar en el que el momento se hace cero también. Por ejemplo, en el ejercicio de la figura 6, hay un momento que, bueno, tenés un momento máximo y después, que es un momento máximo negativo, después pasa a ser positivo para finalmente convertirse en nulo en el extremo de barra. ¿Vos tenés que indicar en qué momento se hizo cero también o no hace falta eso? No, eso no es importante. Sí, Donde el corte es nulo es importante, que el momento sea cero no. claro. Y en ese ejercicio en particular es cero porque hay una articulación. Pero aunque no hubiera una articulación y hubiera un lugar de la barra en donde el momento es nulo, no es un lugar significativo. Sí son significativos los máximos y los mínimos. En el corte ok. es significativo el nulo porque va a representar un momento máximo, no en sí por el corte nulo, sino porque sí implica un momento máximo. Ok, perfecto. Gracias. En todas las figuras que hemos visto cerradas siempre, o sea, en todas las que están cerradas tienen una articulación impropia. Entonces, para la gráfica sacamos en la articulación impropia los valores y a partir de ahí lo calculamos. Si no tuviera articulación impropia y todas fueran, usamos donde lo abrimos a la figura como punto de partida para un lado o para el otro. Sí, sí, en eso básicamente uno de los ejercicios que hice yo, para no resolver de nuevo las bielas, abrí ahí y arranqué del ejercicio abriendo las bielas ahí y después resolví la cadena cerrada, la hice abierta por las bielas. Pero podés abrir en cualquier otro lugar. O sea, yo lo resolví de esa manera porque, bueno, te daba las condiciones en ese ejercicio. Pero vos podés resolverlo abriendo en otro sector, en el sector que a vos te parezca que puedas plantear todas las ecuaciones para resolverlo que mejor te cuadre a vos. O sea, en varios sectores, en esa cadena cerrada de 4 chapas, yo les dije que en varios sectores pueden abrir la cadena y arrancar con el cálculo. Hacerla abierta y arrancar con el cálculo, pero es indistinto, ¿no? Podés abrirla en las bielas, podés abrir en una articulación, un infinitésimo antes o después de una articulación propia. O sea, tenés varios lugares para abrirla. Y para hacer el diagrama podemos usar ese lugar que abrimos como punto para empezar a analizarlo de izquierda a derecha. Exactamente. Sí, se puede. Okay. Fíjate en el ejercicio que yo di, cerrás, si te pones unos minutos, cerrá la cadena, abrir en otro sector donde a vos te parezca, en una articulación, muy cerca de la articulación, en algún lugar, que les dije en algunos lugares, que pueden hacerlo, abrilo, calculá todas las reacciones de ahí que tienen que dar igual, como lo resolví yo, y empezá a calcular los diagramas característicos con esos valores y tienen que ser iguales, te van a dar los mismos valores, para que el todo esté en equilibrio, cada una de sus partes también tiene que estar en equilibrio. Así que en cualquier lugar donde abras y plantees el equilibrio completo de la cadena abierta, te tiene que dar los mismos valores. Lo que sucede es que si vos abrís una articulación propia y no en la impropia como lo hice yo,
después vas a tener que sí o sí abrir en la impropia para poder calcular el valor del normal en esas bielas. Entonces, para obviarme ese paso, yo arranqué por abriendo en la impropia, pero podés abrir en el sector donde vos quieras. Y te tiene que dar igual, te va a dar igual. Ok, gracias. Profe, una pregunta con respecto a eso. Cuando es despreciable la distancia entre las dos bielas de la impropia, ¿también es conveniente abrir ahí en la articulación impropia o es preferible ahí abrir en una articulación propia o en otro sector? Generalmente tienen que abrir donde ustedes puedan plantear las ecuaciones y que les sea más sencillo para visualizar, para resolverlos ustedes. Así que no hay un método exacto. Si acá en este ejercicio se tiene esto, no, en general lo tienen que ver ustedes abriéndolo y ejercitándose ustedes, abriendo en un lugar, abriendo en otro lugar, si le da los mismos valores, pero no hay no hay una receta exacta de decir si abrís acá para todos los ejercicios, si abrís de esta manera te va a dar. No, es indistinto, es indistinto. Estaría bueno abrirlo ahí, poder resolver justo en ese sector, ya tenés resuelto en una articulación muy chiquita, impropia, tenés resuelto el momento y el normal en ese sector, pero podés abrir en otro sector, no es exacto, digamos. Podés abrir en cualquier sector. Por otro lado, cuando se trazan los diagramas de características, generalmente esa distancia entre las bielas no es despreciable, o sea, queda acotada, se acota en el esquema. Cuando nosotros ponemos las dos bielitas y no aclaramos, digamos, a una distancia, como decís vos, despreciable, ¿sí? Es porque lo que estamos buscando es el análisis cinemático y el cálculo de reacciones de vínculo, pero no diagrama de características. Si ponemos diagrama de características, para poder determinar el valor del esfuerzo normal en las bielas, tenemos que saber a qué distancia está. Ok, genial, profesor. Gracias. Agustín, ¿está? No, no lo está, profe. Sí. ¿Pero tenés alguna duda? No llegué a estudiar del todo para el parcial. Si me llega a surgir una duda concreta, le avisaré. Pero todavía me falta estudiar. Bueno. Ignacio Ciaravino. Sí, yo tenía esa duda que le había preguntado de los momentos, de los ejes. Después tengo un par de dudas, pero son de ejercicios que después he podido resolver. Fui mirando ejemplos anteriores y los resolví. Ah, lo pudiste resolver bien, digamos, te sacaste la duda. Claro, sí. Manuel Macedo. Sí, profe. ¿Tenés alguna duda? No, con respecto al parcial, no, solo... Se te escucha muy bajo. Sí, es el micrófono, lo tengo bajo, ese es el problema. No sé si Está bien, te oigo. No, para el parcial único creo que sería, va a calcular los diagramas, lo hacía yo por el despiece. Tendría que practicar lo único, abriendo izquierda-derecha, nada más. Creo que es lo único. Tomás Alcayaga. O el que pregunta generalmente es el otro Tomás. No, profe, yo ninguna duda. Pero... tenía algo anotado, pero ahora no lo encuentro. La tenés clara no, ya. No. Bueno, me parece bárbaro. Bueno, gente, ¿tienen alguna otra duda que quieran plantear? Yo, por mi parte, no, profe. Me surgió algo, pero con el programa de hoy, el RAM Elements. Cuando Dale. toqué F9,
para que haga los cálculos, me tiró 55 errores de lo mismo, que los miembros no tienen sección. Las vi. Claro, porque vos tenés que elegir dos cosas. Tenés que elegir, por un lado, el material de la estructura. Y Sí, por ese otro era lado, metálico. ¿qué tipo de barra? Al lado del botón de materiales, a la izquierda está el botón de secciones. Ahí tenés que pulsar y te aparece una base de datos con un montón de secciones de distintas formas de sección transversal y el tamaño de cada una de esas Sí. series. Esto Bueno, vi que tenés lo que hizo. seleccionar toda la estructura. Yo había elegido la sección cuadrada cuando resolví el ejercicio. Tenés que ponerle material a todo. ¿Te acordás que yo te había dicho que como el programa este resuelve estructuras hiperestáticas, necesita conocer el material y la sección de la barra que estás usando? Sí. Entonces tenés que darle material, tenés que darle una sección. Ahí está. Ahí, ¿ves? Ahí está. Tenés que Pone venir miembros. tenés que venir acá, Ahí está. ahí tenés la sección. Estas son las secciones. ¿Ves? Que para nuestras estructuras en este curso, que son todas isostáticas, siempre conviene las barras redondas o las barras cuadradas. ¿Por qué? Y esto lo linkeamos con la teoría o la práctica de lo que sería geometría de las superficies. Porque tienen la misma inercia en cualquier sentido. Entonces, esto igual si esto fuera algún otro tipo de, digamos, de estructura con mayor grado de hiperesteticidad, ¿no? En donde por ahí no los quiero enroscar, pero digamos, en donde la inercia digamos, los momentos de inercia de la sección transversal influyen en la determinación de las solicitaciones. En nuestros ejercicios, que son todos isostáticos, no interviene, entonces da lo mismo, pero digamos, por lo general es casi como una costumbre, una sana costumbre, usar cuando lo que queremos determinar es simplemente solicitaciones, barras redondas o barras cuadradas, porque justamente tiene la misma inercia en todas direcciones. De todos modos, te comento que el programa pone que la barra, por ejemplo, es redonda, pero si vos te vas a buscar a la base de datos del programa, es un octógono, no es un círculo. Por eso generalmente yo uso la cuadrada. Bueno, por acá pueden inclusive editar o agrandarla, Claro. cambiar las secciones. También con este software es otra forma de calcular. ¿Se acuerdan que el otro día determinamos propiedades geométricas con el AutoCAD? Bueno, con este también se pueden determinar. Es mucho más complejo. El que tenga ganas de jugar se mete y se va. Es muy intuitivo, el programa es muy amigable, lo va a poder hacer. Es otra forma, no tan sencilla como con el AutoCAD, pero es otra forma también. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, me parece que si no hay más dudas, vamos a dar por levantada la sesión. A ver, ¿los dos Tomases tienen alguna duda? No, yo no, profe. Yo tampoco, No. profe. ¿Pablo? La única pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el parcial? No tengo idea. En los parciales generalmente somos 3 horas y pico, ¿no, Pablo? En 3 general, horas y pico, hasta sí. el horario de clase, digamos, no es como habitualmente en los finales, que sí es un poco más estricto con el tema del horario, pero en general con los parciales tienen el tiempo que dura la clase. Agustín, la única duda era la del RAM.
Sí, por ahora sí, profe, gracias. Bueno, Manuel, Ninguna. Ignacio. No, por ahora no. Cualquier duda, mando un mail. Bueno, fenómeno. Entonces vamos a terminar Profe. la clase acá. Sí. Una Perdón, consulta. Julián, no te vi ahí arriba. Sí. Quería consultar Disculpame. si la primera parte de la clase fue grabada, la del RAM, para Sí, poder repetirla. Sí, todo fue grabado. Ah, buenísimo, gracias. Bueno. Bueno, Nos vemos la semana que viene entonces. buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Buenas Buenas noches. noches.